¿Eh? Ya, hermano. Amén. Buenas tardes para todos. Dios les bendiga, hermanos. Hoy continuamos con la guerra espiritual, ¿cierto? Las armas de la iglesia. Dice, no estamos solos. Dios no nos ha dejado solos y desamparados. Vamos a 2 Corintios 10:3. Esta expresión donde dice, Dios no nos ha dejado solos y desamparados. Pues, aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Amén. Eso está en 2 Corintios 10:3. Tenemos armas que son capaces de arrastrar fortalezas. Si recuerdan, vamos a Mateo 16:18. El Señor dice, Mateo 16:18. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, la Biblia nos llama a una lucha activa y a tomar conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Si estamos indiferentes, no andamos por el camino correcto. Revestidos de las armas de Dios. La carta a los Efesios es la primera que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Es una exhortación profunda de cómo vivir una cultura cristiana. Nos habla del plan de Dios para con nosotros. Nos pide que no vivamos, como los que nos rodean, que seamos diferentes. Nos exhorta a construir la familia, a vivir en paz, a fortalecernos en el Señor. Nos dice que necesitamos ser fuertes y que necesitamos unidad. Al final, dice en esa carta de Efesios, a los Efesios, al final, en el capítulo 6, 10 al 18, habla del combate espiritual. Tomad las armas de Dios. No dice y menciona 7 piezas. Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Las vestiduras están ceñidas, por lo tanto, no obstaculizarán nuestros movimientos cuando estemos involucrados en guerrillas rápidas y urgentes. También con la cintura ceñida se sostiene todo el resto de la armadura. Lo primero es ser honestos. Digamos las cosas como son. Veamos tal como somos. Veámonos tal como somos. Ira es ira, no es justa indignación. Dios no empezará a tratar con nosotros en este asunto hasta que no lleguemos al punto de la verdad. Aquí entra el aceptar responsabilidad. Vamos a Juan 4:24. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 8:32. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjese Dios cómo nos está diciendo a todos nosotros, ceñida vuestra cintura con la verdad, y cómo el Espíritu de Dios en su palabra a cada uno nos muestra cómo debemos permanecer nosotros, ¿cierto? Diariamente para que esa armadura de Dios esté puesta. Por eso nos dice tomar las armas de Dios. Y escrito está, si se mantiene en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que esta palabra en nuestra vida nos debe sostener diariamente, en la vida diaria, en el diario vivir de cada uno de nosotros en el caminar con Cristo Jesús. Conocer la verdad sobre nosotros mismos es el comienzo de un cambio.
Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo, una de los momentos que Dios nos permite siempre es desvestirnos, ¿no es cierto? Nos hace sacar de lo más profundo de nuestro corazón lo que hay en lo profundo. Él nos hace sacarle de adentro, aún todavía, si nos Nos damos cuenta. confronta. Así es, nos confronta, mi hermana. Amén, amén. Y aún es precisamente ese es ceñido vuestra cintura con la verdad. Aún nos confronta, amén, hermana. Sí, es cierto, con la palabra de Dios, que es espíritu y verdad. Ella es la que nos confronta. Entonces nosotros sacamos lo que de adentro, guardado en lo profundo, en lo secreto, en lo escondido, el Espíritu de Dios empieza a sacar la verdad de uno. Si ve cómo nos quiere que nosotros mismos conozcamos la verdad de nosotros mismos. Es decir, esa es una forma de purificarnos, santificarnos, ¿cierto? Cada día nos quiere sacar de lo más profundo, de lo más secreto y escondido, lo que guarda. Yo le Allá el llamo a mi corazón. hermana Fanny que nos purga de todas impurezas. Amén. Amén, hermana Jacqueline, sí. Amén. Y por eso dice, conocer la verdad sobre nosotros mismos es el comienzo de un cambio, de una conversión. La verdad nos libera de toda influencia ajena a Dios. Amén. Fíjese, las armas de Dios. Revestidos de la justicia como coraza. La coraza va sobre el corazón. Hay que proteger el corazón. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, luz es verdad, ¿no? Luz es la verdad. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. Pero nosotros que somos del día, es decir, somos de la luz, es decir, andamos en la verdad, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. El hombre justo, el hombre nuevo es protegido. Vamos en Primera de Juan 5:18, porque nos dice esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, Me encanta el versículo, me encanta. Primera de Juan 5:18. El Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros para ayudarnos. Él es el que, esa persona del Espíritu Santo de Dios, precisamente en estas armas que nos da, es una de las que tenemos que nosotros cada día cuidar aún más. El revestirnos de la justicia como coraza, ¿cierto? Porque fíjese que va directamente al corazón y ese es el que hay que proteger. Guarda tu corazón de todo lo malo, porque de él mana la vida. Es una de las palabras que Dios dice, ¿no? En Proverbios. Luego nos dice, pero nosotros, ahí la palabra es tan clara con nosotros mismos, seamos sobrios. ¿Por qué? Porque la vestidura que nosotros llevamos consigo, que Cristo nos da y que cada día crece en nosotros, es precisamente la coraza de la fe y del amor. Y cuando nos dice en 1 de Juan 5:18 es porque Él nos está diciendo que el nacer, si hemos nacido de Dios, nacemos para no volver a pecar, ¿cierto? Que es Amén, lo que amén. siempre espera de nosotros, que no entremos en el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Porque Cristo, que ya habita en nuestra vida como persona en nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, esa persona de Cristo, que es la que nos da el testimonio, ¿cierto? De la no mancha de pecado en su vida, a nosotros nos ayuda para precisamente guardarnos del pecado. Y como Cristo no fue pecado, ni se concibió en pecado, ni vivió en el pecado, pues por ende Él nos guarda y no permite que nos toque.
Cuando Mira, nosotros, hermana Fanny, ahora que sí eso, hay un versículo que también me encanta, mejor dicho, me encantan todos, ¿no? Pero cuando se trata de eso, en Primera de Juan 3 que dice que me encanta ese versículo porque es verdad cuando uno está en las cosas de Dios, ¿no? Es eso, ya dice, todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente, ese trozo, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. amén. Primera de Precioso. Juan. Esa es primera de Primera de Juan, ¿qué Juan hermana? 3. Primera de Juan Primera, 3. Me encanta amén. este. Es verdad que cuando Amén. te metes en las cosas de Dios, es que ya no te apetece ni pecar, ni ver películas sucias de violencia. Por lo menos a mí me pasa eso, mis hermanos. No me la estoy dando de Cierto. puritana, sino que ya uno como que se aparta de todas esas cosas, de la vida mundana, de irse a un bar y tomar, no sé, me parece, no sé ustedes, pero uno ya eso rechaza todas esas cosas porque en el mundo éramos así, ¿cierto? No teníamos Amén. esa conciencia no, como lo veíamos todo normal. No es que seamos anormales, sino que somos más bien más, ¿cómo se dice eso? Ay, no. Espérate un momento, que es que me retiro aquí del que mi esposo está viendo una película. A los hombres que les gusta todas las de karate, a mí Sí. es que me da un afán que Sí. pronto me partan y se salga una mano del televisor y me den a mí. No, a ellos les gusta, sí. Ay, bendito sea el Señor. Y mira que yo No, digo, mis hermana, hermanos, que es mucho lo lo que que usted, uno, el cambio que hace, de verdad, del antes al después, de uno ya se retira esas cosas. Y es más, uno para evitar en lo que ve, evitar de que no las películas violentas, cuando se ven, te absorben tanto que sí, eso comienza a hacer como gestos en la cara. Yo me pongo a observar porque es como que están haciendo fuerza o cosas así. Yo digo, Dios mío, ¿cómo está sufriendo la persona? Está tensa, a ver que le vaya a dar un golpe, que se lo, yo, digo, no, yo no veo eso. O cualquier sí, cosa que veo que me va a poner tensa, no va a poder dormir. Yo no, nunca me han gustado las películas de terror. Hay gente que le encanta. Yo no le veo qué encantamiento hay en eso. Esos son energías malas, ¿sabes? Como los videojuegos, esas cosas proyectan energías malas, juegos de videojuegos de terror para los chicos, jóvenes. A mí no me gusta que mis hijos vean eso, ellos no lo ven. Prefiero que vean un partido en videojuego de fútbol o de baloncesto, así, pero películas así. No, 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 no. A mí eso no me gusta. Discúlpame que me haya interrumpido, pero digo que en las cosas de Dios uno va cambiando la forma de vestir, ¿no? Uno es que vaya a dar amén. toda, no sé, me parece a mí, Lo, hermanos, lo- pero lo que usted no, acaba de decir es, hermana, la verdad que cuando uno acepta a Cristo, todos los que estamos aquí, bueno, y los que van a llegar a los pies de Cristo en el nombre de Jesús, es verdad lo que usted, esa experiencia que usted vivió, la vivimos todos. Le digo porque así es, hermana. Dice, fue engendrado por Dios y Dios le guarda. Tanto nos ama y nos guarda, hermana, que Él no permite que las amistades viejas no vuelven. No existe amistad en nuestra vida espiritual. Así, espiritualmente sí, pero la que vivíamos en el mundo, ya ellos se alejaron de nuestra vida. Es algo que Dios lo permite. Yo lo digo porque yo llegué ahora a la ciudad de Fusagasugá. Yo hacía 20 años, no venía a esta ciudad. 20 años que ahora Dios me está trayendo a esta ciudad. Fue la primera ciudad donde trabajé como docente. Y en esta ciudad mi vida era distinta porque yo llegué a vivir sola. Y la verdad que cuando conocí a Cristo, me quitó todas las personas que me rodeaban, que no eran las que Dios quería para mí. Y es cierto, hermana, con ellas yo había rumbeado, o sea, iba a escuchar música, a rumbear, pero sano, porque eran docentes, pero todos los grupos, los compañeros nomás de trabajo. Conocí a Cristo y me dio vuelta todo, cambió todo, hermana, todo, 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 todo. Ellos se alejaron de mí amén. y ahí conocí que no eran mis amigas, entre comillas, no eran mis amigas. Mm. Dios me dio una palabra a mí, me dijo que la probara, que probara a esa persona, porque yo creí que era ella, una amiga. Dios me permitió en una palabra que me habló, me dijo, pruébela.
y me hizo probar. Dios me permitió que viera en una prueba de que Dios me ayudó y dijo, viste, no hay amistad en ella, no hay amiga en ella. Entonces el Señor me enseñó mucho. Dios mío, yo tuve que dejar, no fui yo, fue el Señor. Le digo la verdad, la persona del Espíritu Santo de Amén, Dios Dios, mío. como dice la palabra acá, es la persona. Así es. Todo me lo cambió. Vea, hay 20 años, hermana, no me he encontrado con ninguna. Y Fíjate. llevo 2 años aquí, 2 años, de las con las que yo andaba, con ninguna. Pero hubo una que sí me vino a buscar, pero ella me vino a buscar, pero me vino a buscar porque sabe que yo me convertí, o sea, que yo me volví cristiana Lindo. para que le ayudara. Qué Y hermoso. ella busca siempre en mí como un refugio y dice, yo quiero que usted me ayude porque no puedo con mi hijo. Fíjate. No puedo con mi hijo y se me está saliendo de mis manos. Es un niño de 8 años. Wow. Pero Mire, ahí esto, yo la tengo en oración aquí, yo le pido mucho a Dios por ella porque ella es un caso que Dios la tenga en sus manos porque tantas cosas que quiere hacer que todavía no quiere aceptar a Cristo en su corazón. Y ella tiene dos personas dos compañeras de trabajo, mi persona y otra, que le hablamos mucho del Señor. Pero Dios ese, trata con uno hasta un ay, tiempo. qué Llega en un lindo. tiempo que Dios trata en su tiempo. Sí. Y algún día llegará a los pies de Cristo. Pero ella sí dijo, Sí. Fanny, usted Seguro. llegó acá usted a esta casa y yo noto a su papá diferente. Entonces yo le Qué dije, lindo. ¿por qué? Porque veo a su papá más activo, más dinámico. Pero yo dije, yo llegué fue por un propósito de Dios. Dios me tiene aquí en el tiempo que Dios quiere tenerme aquí con mis padres. Por eso yo les decía en esta semana, antier el testimonio, es que es Dios el que hace todo, hermana. Yo quedo aterrada. Él hace todo lo cambia, lo transforma. Él ya no acepta que uno escuche murmuraciones, no. Entonces Sí, uno sí, se retira, se aleja y uno dice, no participo. es Entonces ellos verdad. ven, pero si no estamos hablando mal, Y no es porque uno que diga, ay, mira, está tan sosa, está tan aburridora, simplemente por evitar todas estas cosas y para que no haya maldiciones. Aparte de eso, el Señor dice en la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sabes? Entonces amén. uno quiere estar con sus hermanos bien, en paz, que suceden cosas, pues vamos a orar y perdonar, porque todos tenemos defectos, ¿cierto? Y todos fallamos y a veces la embarramos inconscientemente, imprudentemente, y uno, bueno, dice, uy, Dios mío, perdón, oye, hermano, perdóname. Eso es lindo, cuando dice perdóname, discúlpame, perdóname, y pido perdón y me arrepiento de eso. Pero cuando la persona es orgullosa, le cuesta pedir perdón o arrepentirse, pero Dios nos quebranta para que seamos humildes, sencillos. Esto es lo hermoso, el conocer a Dios, cómo nos cambia a todos, de verdad que sí. Y cuando nosotros nos dejamos cambiar, lo importante es que nosotros reconozcamos y queremos cambiar. Cuando cambiamos es todo diferente. Aunque muchas veces nos digan, están locos, le han lavado el cerebro. Vea, eso es como, No, es porque que mire que dicen, la palabra de Dios dice, le dice, hay una parte de la palabra que dice que no te sentaste en la mesa de los escarnecedores, ay, 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 porque es que Salmo es mucho, 1, Salmo 1, me encanta, me encanta. amén, hermano. Vea el Espíritu de Dios como dice aquí, el revestido. justos y los pecadores, se llama el justo es pecador, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Bueno, yo me lo fui aprendiendo desde que mis hijos Amén. están bebés, precioso, sino que será Entonces como fíjese que, algo bello. Contá, discúlpame. amén, por eso nos dice aquí la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces ahí es donde nos está diciendo, o sea que cada día la práctica de nosotros es en la constancia de convertirnos cada vez más a Cristo, a esa persona de Cristo, ¿cierto? Pues aquel que fue engendrado por Dios precisamente le guarda. Entonces, entre más nosotros nos convirtamos a Cristo y la persona de Cristo habite en nosotros,
ese será el testimonio que aún Dios hace que el maligno no nos toque. ¿Y sabes qué Aleluya, amén. pasa? Amén. ¿Sabes qué pasa con eso, mi hermana Fanny? Que cuando uno empieza a ser así y la otra persona todavía no es así porque le cuesta, choca la luz con Sí, las tinieblas y es que choca bastante y uno no puede eso forzarlo porque no, lo que hace el cambio es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es amén, cuando hermana. ahí uno empieza a tener esa empatía, tener amor, paciencia, ¿sabes? El fruto del Espíritu. Y uno quiere que llegue, pero no, 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 es cuando Dios lo diga. O si no, como tú dices, Dios nos aparta de personas así, porque para que Hermana, uno dañe lo que a tanto ha costado, ¿no me entiendes? Dime, contame, hermana. lo que ustedes dicen es sabio porque mi familia toda es inconversa, hermana. Y hoy en Cristo Jesús, lo que Dios está haciendo conmigo, estando aquí con todos ellos inconversos, es algo grande conmigo. Yo sé que Él está tratando conmigo porque empieza conmigo así como lo dice la palabra. Está empezando con uno para testificar. Y le cuento que es algo hermoso saber que Dios nos está poniendo ahí en el testimonio de Jesús en uno. Ujú, Entonces, yo ya veo a mi eso. papá, él ora, ya se encierra igual que yo me hago a veces, pero yo respeto la oración que él hace, ignoro, ya él no pone velas, eso sí, eso él lo tenía, ya vela no, un bombillito deja prendido, pero algún día él va a ver que yo en este cuarto no tengo imágenes y él va a ver que no enciendo luz y él está viendo la oración que va del corazón, no está viendo que yo la busco en libros ni cuadernos, no. Él ya está viendo en ustedes, en testimonio de ustedes cuando oran. Entonces el Espíritu de Dios aquí nos está hablando muy claro. El testimonio de nosotros, de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, que poco a poco el crecimiento de nosotros, que va a ser a la estatura de Cristo, en la medida que vamos creciendo en Cristo Jesús, esto es lo que nosotros cada día vemos que Él nos guarda, verdaderamente que sí. Entonces, el hombre justo es el hombre nuevo, este es el protegido, como lo dice la Escritura, y el maligno no le toca. Luego nos dice, calzado los pies con el celo por el Evangelio de la paz. Calzar los pies es estar preparados, conocer las Escrituras. También tener paz en nuestros corazones para dársela a otros. Esa es algo importante. Vamos a Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz. Ahí es donde nuestro Padre, el Espíritu de Dios a través de Jesucristo, cada día nos mueve, el Espíritu Santo, a conocer las Escrituras. Por eso dice que Él nos capacita, perdón, nos capacita, ¿cierto? Fíjese que Él nos mueve y nos está acá, como lo veíamos en la clase, en la parte anterior, la parte 1 del estudio, Él nos capacita. No se cansa de enseñarnos a nosotros su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, en estas armas que Dios nos da, nuestros pies, ¿cierto?, estén preparados. Fíjese que al soldado lo ponen a trabajar y los ponen a prepararse. A los soldados los ponen a trotar, ¿cierto? Y Amén. el trote que le mandan no es un trote de un poquito, sino son kilómetros y resisten. Disciplina, disciplina. Y no, amén, y disciplina, sí. Entonces, pues, fíjese que una de las facetas de nuestro ser es que el Espíritu de Dios nos capacita para percibir y conocer las cosas que son de Dios. Y en esta nos prepara para conocer las Escrituras. Amén. Amén. Y Mírate que fíjese, ahora que dices eso, hermana Fanny, eso es lo que estamos haciendo todos los días. Nos capacitan este grupo, aprendemos, escudriñamos. Yo digo, ahora qué voy a decir, qué voy a decir, mañana qué voy a decir, Dios mío. Pero mira, Él es el que habla por nosotros, porque Él es el que yo no sé qué decir, la verdad.
Y cuando con este versículo te viene en este momento algo en la cabeza, algo te manda. Ay, nos capacita. Todos los días nos está allí exigiendo más. Es que es para el bienestar de uno y para el bien de uno. Y qué rico, de verdad. Qué bendición esto, de verdad. Mira Ay, sí, cómo hace Lute que le rasca muy bien al esposo. Tan bella ahí con su esposo. Ese es, amén, ese es, amén. Son mimos. ese es parte del amor que Dios le ha dado a la hermana Lourdes para darlo al esposo Gloria a de Dios, de siempre. verdad que sí, qué lindos. Dios me Amén, los amén, bendiga. amén. Amén. Gloria a Dios, hermana Lourdes. Muy sabia mujer, edifica su casa. Así es. Dios la bendiga, hermana Lourdes. Amén, amén. Pero bueno, Amén. amén. Dice la palabra, embrazando siempre el escudo de la fe, para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Fíjese cómo nos está diciendo. El escudo de la fe sobre el cuerpo cubre toda área de la vida. Vamos a Habacuc 2, capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. ¿Qué cosa es fe? Dice Pablo en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, Eso. la convicción de lo que no se ve. El justo por fe vivirá. ¿Qué significa vivir? Todos los aspectos de tu vida, espiritual, física, mental, emocional, material, y todas las actividades: respirar, pensar, hablar, comer, dormir, trabajar. Todas las actividades del justo deben ser motivadas y controladas por la fe. Amén. Siempre ese escudo de la fe. Así seamos desde lo espiritual, desde lo físico, lo mental, de lo emocional, lo material, y todas las actividades de nuestra vida, de verdad que deben ser motivadas por la fe, constantemente. O sea, no podemos más que dejarnos cada día tener la convicción de que Cristo en nosotros obre y que esa fe se mueva y crezca a esa estatura, a ese nivel tan grande que nos permita de verdad que como dice aquí la palabra, es el escudo de la fe para apagar todos esos dardos. Con la fe podemos apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. No se cansa de mandar los dardos, llámese mentales, llámese físico, llámese espiritual, llámese emocionales, llámese material. No se cansa de mandar dardos a cada uno de los que siguen a Cristo. Es tan importante esa arma de ser motivadas y controladas por la fe. Todas, imagínense, todos los aspectos de nuestra vida son controlados por la fe en Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que nos hace nosotros verdaderamente que tener vida también con Cristo Jesús. Esa fe espiritualmente, si nosotros sentimos creer en Cristo, creer en su persona, del Espíritu Santo, y creer en Dios nos motiva, hermanos, espiritualmente a mantenernos esa llama del Espíritu de Dios vivo en nosotros. Amén. Aparte de eso, mi hermana Fanny, con perdón, que dice en Gálatas 2:20 que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, que lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso nosotros estamos ahí sujetos a Él. Él está con nosotros, donde vayamos está con nosotros. Y ya no vivimos nosotros, sino, ya no vivimos para el diablo, mejor dicho, sino para Cristo. Amén. La Amén. diferencia es que los dos dan las cosas, pero con la diferencia que el uno engaña y mata y roba y destruye y arruina. Amén. Mientras que nuestro Padre Celestial nos ama y quiere vida abundante, que estemos en fidelidad, en santidad, en pureza, todo lo puro, todo lo bello, mira, todo lo Amén. hermoso. Ve qué divino nuestro Padre está para con sus hijos. Gloria a Dios. Sí. Todo con Fíjese el que Señor es
belleza, no cenizas. Con el Señor todo es belleza, con el enemigo todo es Amén. ceniza, todo lo más triste, lo más oscuro, lo más tenebroso, ¿verdad? Fíjese que desde el aspecto físico también como el Espíritu de Dios nos da esa armadura, ¿cierto? Esa arma espiritual de poder en nosotros, esa arma espiritual de la fe desde lo físico. O sea, cualquier área de nuestra parte física, mientras haya esa certeza de lo que se espera, ¿cierto? De esa fe, de esa convicción, de que creamos, no dudemos, ¿cierto? De lo que no estamos viendo, pero créale. Así como dice el mundo dice, lo visualicemos, pero es creerle a lo que uno no ve. Y si la fe está puesta desde lo físico, lo espiritual y hasta lo mental, dice aquí en su palabra, en lo emocional, créale. Y fíjese todo lo que Dios nos quiere a nosotros, el justo por su fe vivirá. O sea que es vida para nosotros la fe. Y esa es una de las armas fundamentales, que aún más armas de guerra que espirituales que Dios nos está dando, aún más. Luego dice el yelmo de la fe, de la salvación, perdón, el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, la mente. La fe está en el corazón. La esperanza está en la mente. El cristiano debe ser optimista, debe ser hombre de esperanza. Si te hieren la cabeza, es grave. Si no esperas la salvación, no haces nada. Con todas estas armas estás protegido por todos lados, menos por detrás. Le toca a tus hermanos protegerte las espaldas, como en los ejércitos. Aún así, lo mejor es no darle la espalda al maligno. Estás protegido, nada más. Bueno, el yelmo de la salvación protege la cabeza, la mente, la fe está en el corazón, la esperanza está en la mente. Esto es algo que Cristo nos da, ser optimistas, no ser negativos. Es una guerra que nosotros debemos tener constantemente, porque si hay esperanza, cuando somos positivos y optimistas, nosotros nos aferramos a la fe, ¿cierto? Y esa fe que crece en nuestro corazón nos da la esperanza desde los pensamientos de que se va a lograr, de que es posible. Esto nos motiva, hermanos, en el nombre de Jesucristo, aún más para tener la salvación. Estas son algunas de las armas que aún más Dios nos da. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva. La palabra de Dios hay que conocerla para hablarla. Hay que saber qué dice la palabra. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, Él respondió con la palabra a las tentaciones del maligno. La palabra tiene poder. Es la espada del Espíritu. Revestidos de estas armas de Dios, estamos listos para luchar, pero siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Estas son armas, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo esto que nos está diciendo el Señor, hermanos, de verdad que es guerra espiritual para la gloria de Dios. Él por eso nos mantiene ahí sujetos. A mí me hacía mucha falta esta parte, de verdad, hermanos, porque cuando estamos con otros hermanos, uno verdaderamente que uno solo no, hermanos. Cuando estamos con más en común, oración, eh, 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 en constante oración, pero cuando otros, unos velan con otros y juntos, es lo que está escrito. Y más con perseverancia e intercediendo por otros, porque escrito está. Esto nos da a nosotros más la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos fortalecemos unos con otros, hermanos. Y así podemos decir, bueno, estamos cada vez Dios revistiéndonos de estas armas de Dios para la gloria de Dios. Amén. Un cristiano sin oración no es cristiano. Se puede parar al niño en sus muestras de cariño hacia los padres. Hice una pregunta, ¿no? ¿Se puede parar al niño en sus muestras de cariño hacia los padres? ¿Se puede parar a los novios en su decirse cosas bellas?
Y esas muestras de amor también tienen el efecto de acrecentar el amor. No podemos parar, hermanos. No podemos parar de orar. Porque si ven como dice, es cuando un niño agrada al papá de cada gesto pequeño que hace para agradar a sus padres. Llámense con una sonrisa, con una mirada, con un toque, con una caricia. Así nos pasa a nosotros, hermanos, cuando estamos en oración. Dios nos está hablando aquí la importancia de la oración. Así como los novios, dice aquí, como los novios en su decirse cosas bellas, los novios se dicen, verdad, cosas hermosas el uno al otro. Pero así nosotros en la oración decimos lo mismo a nuestro Padre. Y el Hijo le dice con amor a su Padre. Y esas muestras de amor Se te fue el volumen. también Se te ha congelado, mi hermana. Se te va la voz. Ay, hermana, se le fue la conexión a la hermana Fanny. Ahora regresará, supongo, hermano. ¿Sabes una cosa, hermano Miguel y hermana Lourdes y todas mis hermanas? Me Sí, está hermano. motivando para hacer aquí un estudio de algo así parecido. Qué bonito. Bueno, yo los estoy haciendo por la mañana, las madrugadas, en la mañana a las 6, 5 de la mañana. Pero ya que me dijiste que hermanos para ir aquí, pues bueno, cuando haya un hueco Pues, hermano, del ya, si nombre lo de tiene Jesús. si Hermano tiene la Miguel, motivación, el martes. hermanito Miguel, Hermano Lore. esta clase la va a mandar por Zoom para poderla estudiar. Lo voy a intentar, hermana. Se está grabando. Así que a ver Bueno, cómo hago, porque nunca lo hice y lo comparto al grupo. Hermana gracias. Fanny, Hermano, regresó. se me cayó el internet, pueden creer, para la gloria de Dios tengo los datos y me tocó rápido meter el wifi del datos, pero Ah, cosa de Dios, vea, cosa de Dios, voy a poder de Dios, rectificar. gloria. Amén, seguimos. Amén. Dice la palabra para nosotros en el nombre de Jesús nos está diciendo aún más. ¿Sí me escuchan, hermanos? Aló. Sí, Yes, hermana. yes. Ah, gloria a Dios. Amén. Revestir, bueno, dice, si yo, es una de las maneras de apartar tiempo solo para el Señor. Y esta acción acrecentará también mi amor y mi conocimiento de Dios. Fíjense la oración cómo hace, hermanos. Acrecenta, hace crecer el amor. Y nos une más, nos apega más. Es un lazo impresionante, hermanos. Yo veo aquí, gloria a Dios que me está hablando el Señor. Y mi conocimiento de Dios crece. Por eso verdaderamente que Dios nos quiere mantener así, en oración, así, constante, constante. Nos está pidiendo constantemente cómo es de hermoso Él, cómo nos ama, Dios mío, y cómo quiere que lo amemos. Si yo quiero saber más de Él, leeré su palabra. Y si sé más de Él, se lo diré. Fíjese tan bonito, Dios mío. Eso es una comunión impresionante de padre a hijo, de hijo a madre, de hijo a padre. Gloria al Señor. Si vieron, hermanos, si yo quiero saber más de Él, leeré su palabra. Y si sé más de Él, se lo diré. Como un chiquito que se dice a su papá, ¿qué diré? Decime. Así podemos comenzar con el Espíritu, pidiéndole que nos ayude y luego el saludo. Qué mejor manera que la alabanza. ¿Qué mejor manera que la alabanza? Bueno, gloria a Dios, dice el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmo 34, hermanos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza. Te conté. El Apocalipsis nos dice que el Señor es Rey de reyes, Señor de señores.
nuestra oración también tiene que tener agradecimiento. Pablo nos dice que debemos dar gracias por todo. Todo quiere decir tanto lo bueno como lo malo. Entonces damos gracias por todo, todo lo bueno y lo malo. Cuando nos pasan cosas buenas, nos gusta hablar de ellas, ¿no es así? Si un médico nos opera de corazón abierto, con todo éxito, vamos a hablar de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado su espíritu. ¿Vamos a hablar de eso? También vamos a dar gracias específicamente por eso. Nunca nos alejemos del conocimiento y la certeza de que la oración es oída y tiene poder. Lo que tiene más poder es la palabra, el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Ellos lo vencieron gracias a la sangre. Vamos a Apocalipsis 12. Ellos lo vencieron, dice Apocalipsis 12. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11. Para que el nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Dice, ¿cómo entramos en la batalla como cristianos? La guerra espiritual es una imagen que muchos de nosotros preferíamos rechazar. Y así es, hermano. Muchos no hablan de la guerra espiritual. Muchos no hablan de guerra porque no les parece que viene de Dios, ¿no? Pero fíjese que escrito está en la palabra, hermanos. Sí está escrito. Sin embargo, ya que la Biblia usa términos de guerra, es mejor que aceptemos las imágenes de Dios para poder estar preparados adecuadamente para la batalla real. Como cristianos, atravesamos más que una mera lucha en la tierra. Y parece que las imágenes de guerra captan esta realidad mejor que cualquier otra cosa, ya que es una guerra. Dios manda a los cristianos. Vamos a Efesios 6, del 14 al 18, hermanos. Efesios 6, del 14 al 18 dice, a que utilicen en muy específico juego de armaduras y de armas. La lista de las armas de Dios es muy especial, que son armas de paz. Estas son armas de paz. A través de la Biblia encontrará ejemplos de las armas de Dios en acción. Por ejemplo, el rey Josafat mandó a que cantasen alabanzas a Jehová delante de sus soldados para confundir al enemigo. Josué usó cantos y trompetas para destruir la gran ciudad de Jericó. Y qué mejor ejemplo el uso de la fe en la batalla que el de David enfrentando a Goliat solo por una onda. Con una onda lo hizo. Por supuesto, la lección en todos estos ejemplos, así como en toda guerra espiritual de hoy, es que solo Dios es quien nos permite obtener la victoria sobre el mal. Estad firmes en el Señor. La guerra espiritual es una realidad de la vida cristiana, pero recuerde, conocemos el final. Nuestro lado gana. Debido a que el diablo ya ha sido derrotado, no pierde nada en tratar de arrastrar a la derrota junto con él a toda la gente que pueda. Por lo tanto, vamos a Efesios 6, 10 al 11. Por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Amén. ¿Qué dice? ¿Dejamos hasta aquí o seguimos? Ustedes me dirán, hermanos. Porque luego sigue la conquista de las regiones celestes. Ya, hermana, como usted vea, si es como para otro día, lo puede dejar para la semana que viene, ¿no, hermana? Si quiere, ¿no? Listo, hermano Miguel. Si quiere, Sí. hermana, sí, sí, sí. Ustedes me dirán, hermanos, porque como aquí es tarde, ustedes allá noche, ustedes me dirán, mi hermano Miguel. Los hermanos que estamos acá.
Ya, como digan las Pues hermanas. yo no tengo que madrugar. Mañana, si tuviera que madrugar, sí les diría chabolín pim pim, pero no. Entonces, me aguanto un poquito más. Yo voy a estar interesante este estudio. No sé, los hermanos, respeto eso, sí, como vosotros queráis. Amén. Manaloy, ¿qué dice Manaloy? Dice Pero que sí, que mío, continúe. Amén, amén. Bueno, vamos, la conquista de las regiones celestes. Por mí sí, yo aquí tengo las 3 de la tarde, 3:30, pero el hermano Miguel, no sé si están las 11 de la noche allá y hay que también respetar, pero si él dice que sí, aquí todo depende de él, que es lo que tiene una hora muy tarde ya. Yo mire Amén, apenas las 3:30, estoy de día. Lo que diga el hermano amén, Miguelito ya es válido, tenemos que respetar también su sueño, porque él también se amén, claro, conecta a las 5 de la mañana. amén, amén. Siga, Así ¿Eh? es. siga, hermana Fanny, siga, siga. Bueno, Bueno, Manaloy. ok, luz verde, Gracias, hermana adelante. Eloy. Luz verde. Me hizo reír. Luz verde, dice la mano Eloy. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Oiga, mi Dice, hermanita, es que soy bien ocurrente yo. Soy muy ocurrente, pero pues sí que no dé luz verde el que madruga y que va a dormir 3, 4 horas, pues no, tampoco se trata de eso. Dios es fiel, misericordioso, amén, pero también nos da nuestros tiempos. Pero si Él dice que sí, amén, Él lo va a llenar de fortaleza, de todo. Va a estar. amén, amén, hermana Eloy. Gloria a Dios. Bueno, la conquista de las regiones celestes. Un principio a la guerra espiritual es el siguiente: no podemos vencer en lo visible, si no hemos vencido en lo espiritual. O sea que nuestra vida espiritual, ella debe permanecer. Ella debe estar constantemente en nosotros. Nuestra vida no es carnal, es espiritual. Y esa es la que tiene que estar cada día 24 horas, 7, como dice la hermana Jacqueline. 24 horas. Un principio en la guerra espiritual es el siguiente: no podemos vencer en lo visible, si no hemos vencido en lo espiritual. Cuando hablamos de conquistar las regiones celestes, nos referimos a vencer por el espíritu el reino invisible. Amén. Amén. Dice, es decir, la violencia de una ciudad, llámese X ciudad, no es necesariamente el producto de un grupo de delincuentes o el resultado de jóvenes desatendidos por sus padres. Hay una fuerza espiritual de parte del reino de las tinieblas que ha tomado control de ciudades enteras, como el caso de Sodoma y Gomorra, las regiones celestes. ¿Sí ven, hermanos? Toma ciudades enteras, son territoriales, como el caso de Sodoma y Gomorra. Hay una fuerza espiritual de parte del reino de las tinieblas que ha tomado control de ciudades enteras, como el caso de Sodoma y Gomorra. Hoy, en la actualidad, hay bulevares enteros conquistados por potestades de sexo. Hay comunidades poseídas por la droga y el vicio. Hay 3 o 4 generaciones de familias que han sido arrendadas por espíritu de divorcio, etcétera. Y así estamos viendo el mundo entero. Estos son algunos ejemplos que deben de provocar en la iglesia indignación y una actitud de guerra para hacer retroceder el reino de las tinieblas. O lo hacemos retroceder con las armas de nuestra milicia, o nos harán retroceder como lo vemos vamos a Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Este pasaje nos permite ver cómo el reino de las tinieblas había conquistado y avanzado a tal punto que toda la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, habían derrotado a los habitantes de aquel tiempo. El propósito es el mismo hoy en día: conquistar esta humanidad. Le toca a la iglesia librar las batallas de los terrores de la noche. Es necesario conquistar en los ámbitos celestes, como lo relata el ángel Gabriel, cuando le llevaba el mensaje a Daniel. Él tuvo que hacer la guerra en los cielos. Amén.
Observemos que mientras la batalla angelical se agudizaba en los aires, Daniel no paró de orar. La batalla era tan fuerte que Gabriel declaró que tuvo que pedir ayuda a Miguel. Vamos a Daniel 10:13. Daniel 10:13. No estamos solos en la guerra espiritual. Los ángeles están a favor de nosotros. Tenemos la palabra de Dios con la cual sometemos todo pensamiento altivo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros y la victoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. La conquista de las regiones terrestres. Otro principio en la guerra espiritual es: si ya vencimos en las regiones celestes, avancemos para poseer lo que nos pertenece. Josué fue un guerrero en toda su vida. Él fue enseñado por Dios e instruido para poseer la tierra prometida. Josué. La estrategia que le revelaron fue la guerra espiritual. En su primera batalla se enfrentó a Jericó. Antes de lanzar una flecha o de subir por los muros o de levantar la espada, hizo guerra en los aires. Le fue dicho que llevara el arca del pacto, 7 sacerdotes con 7 cuernos de carnero, y los hombres armados iban delante y atrás del arca. Delante y atrás del arca. Los sacerdotes dieron 6 vueltas durante 6 días, es decir, una vuelta diaria a los muros de Jericó, y cada día tocaban el cuerno del carnero. Pero el 7º día dieron 7 vueltas, y en la última los sacerdotes sonaron el shofar. Y cuando todo el pueblo oyó el sonido, gritó fuertemente. La pregunta es obvia. ¿Qué pasaba cuando el pueblo sonaba el shofar? Para entender la importancia del shofar tenemos que remontarnos a la historia. La primera vez que el shofar se tocó fue cuando la ley le fue entregada al pueblo de Israel. El shofar fue sonado por Dios, y en la medida que se entregaba la palabra, el sonido iba aumentando. Vamos a Éxodo 19, 18, 19. Éxodo 19, del 18 al 19. Amén. El shofar fue sonado por Dios, y en la medida que se entregaba la palabra, el sonido iba aumentando. ¿Quiénes encontraron Éxodo 19, 18? Éxodo 18, Éxodo 19, del 18 al 19. Éxodo, Génesis, Éxodo. ¿Lo leo, hermana? Bueno, hermano, Dios le bendiga. Gracias, hermano Miguel. Sí, Señor. Éxodo 19. Dice, todo el monte Sinaí humeaba. Éxodo Porque- capítulo 19, del 18 al 19, hermano Miguel. Sí, hermana. Amén, Dice, amén. todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés Amén. hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Amén. ¿Sí ve? Dios mío, tan hermoso. Dios estableció en Levíticos 25, del 9 al 10, que el shofar debería tocarse en el día de la especiación y se pregonaría libertad en la tierra. Fíjese, Dios mío, esas guerras, hermanos. Esas eran las guerras, esas son guerras espirituales, la conquista de las regiones terrestres. Fíjese cómo lo hacía Dios con su pueblo a través de Josué. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y si ve cómo, ahí vemos cada momento, cada día, cómo direccionaba Dios. El día de la especiación fue literalmente cuando en la cruz del Calvario, el verdadero shofar de Dios, Jesús, sonó 7 veces, las 7 palabras que él dijo, y proclamó libertad sobre toda la tierra. Vamos a Colosenses 2,
del 13 al 15. El sofá de la iglesia hoy es la alabanza, la oración, la palabra que es el idioma que entienden los ángeles, los cuales nos ayudan en las batallas espirituales. Cuando Josué ya había vencido en los lugares celestes, avanzó con todo el ejército y peleó contra los ejércitos de Jericó. Un ejemplo, no solamente hay que orar por un inconverso constantemente, hay que buscarlo, hay que hablarle de Dios, hay que imponerle las manos y orar por él. Si tú y yo pretendemos poseer las promesas que nos han dado sin hacer guerra espiritual, seguramente vamos a fracasar. Por el contrario, si hacemos guerra espiritual y no actuamos para tomar lo que ya es nuestro, no lo vamos a poseer. Un guerrero espiritual. Un guerrero no es dueño de sí mismo, le pertenece a Dios, a los hijos de Dios, a sus hijos y a sus hermanos. Un guerrero es un líder con el poder, la fuerza que proviene del espíritu, y ello le hace diferente, ya que se mueve en la esfera divina. Un guerrero tiene dentro de sí la espada que mata, aniquila y derriba al enemigo. Un guerrero concentra su poder en las metas del Señor. Un guerrero mata, derriba al enemigo con la palabra. Un guerrero es libre por el poder divino. Es un cruzador de ríos. Como es amante de la libertad, ayuda a liberar a sus hermanos caídos en rebeldía, a cruzar el río. Un guerrero no le teme a la libertad, la busca, y cuando cae como esclavo del mundo, se pone de pie con firmeza, se levanta con la fuerza del espíritu, porque un guerrero sabe que tiene en su interior la energía para proveerse de ella y sigue en la lucha. Un guerrero destruye, aniquila sus propios yo. Yo es antes de que lo sean, es decir, domina sus deseos, domina la carne. Un guerrero acumula cada día nuevas experiencias. Es el experimentar en el Señor que le ayuda a combatir al enemigo. Un Amén, qué guerrero, cosa tan bonita. Qué bello eso, ¿eh? un Qué guerrero no, hermoso. un guerrero no se estaciona, no se detiene por el camino, va siempre por delante, hacia adelante. Un guerrero no se interesa en la vanidad, esa es del mundo ilusorio. Un guerrero no hace magia ni milagrería. Un guerrero cambia la cultura de la magia por la cultura del poder que todo lo puede. Un guerrero Amén. está en el cambio, es el cambio, es innovador, es la nueva cultura y está en la nueva cultura. Un guerrero es culto, se sorprende, aprende, estudia y se concentra en el poder, en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Un guerrero se concentra en el cuerpo, es decir, en un guerrero corporativo. Un guerrero tiene la unción del Espíritu Santo de Dios. Un guerrero enciende el fuego aniquilador. Un guerrero trasciende el mundo del cuerpo material viviendo en el cuerpo espiritual de Cristo. Es decir, se mueven las dos esferas, en lo material y en lo espiritual, ¿no? Un guerrero moviéndose en dos esferas está conectado al Espíritu Santo de Dios. El guerrero es creativo. El guerrero es creatividad, imaginación, es intuición en acción. Un guerrero le pertenece al Señor las 24 horas del día, porque aún en el descanso trabaja, lleno de energía divina, porque está conectado al Espíritu. Amén. Un guerrero tiene fe, es perseverante. Un guerrero es fuerte, pero no orgulloso de su crecimiento. Un guerrero no hace gala del poder que le ha sido otorgado. Lo utiliza para atraer a sus hermanos al camino. Un guerrero es un experto en la cirugía mayor, extirpar de raíz al mal. Un guerrero es un experto cazador y pescador. Un guerrero expresa al Padre y al Espíritu. Es vida para vida. Es agua para el sediento. Es Bernabé, el espíritu de consuelo. Un guerrero es oración, canto, danza. ¿Qué más podemos hacer para alegrar al espíritu? Un guerrero es la alegría, el gozo del vivir divino humano. Es la alegría, el gozo del Señor, que como el espíritu tiene un vivir divino humano, un guerrero sabe
que Cristo es el Señor, expresándose, forjándose en cada hijo que se convierte en guerrero. Un guerrero es un guerrero de la luz. El Señor está guiando, se está moviendo y sus hijos, los que han vencido, se mueven con él y traen su espada, la aguda, que es palabra, espada que mata, espada que derriba, es Jehová, y él es el fuerte. Y él es fuerte y su fuerza está en la espada, en la boca del guerrero que se ciñe por el corazón y por la fuerza del Señor, que es la palabra. Amén. Las Amén. estrategias. Pablo hace un llamado a todos los creyentes a buscar el fortalecimiento divino para enfrentarse a las fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6, 10 al 20. Un comentarista dijo, este es el único lugar en todos los escritos paulinos donde se llama a los creyentes a luchar contra los principados y potestades. La lucha de los creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios, usando toda la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo para estar firmes en victoria. Pablo comienza su presentación con las palabras, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10. Efesios 1, del 3 al 21. 1, 3. Capítulo 1, 3, y luego vamos del 21 al 22. Habla de Jesús que reina como Señor a la diestra del Padre, por encima de las fuerzas espirituales de maldad a las cuales os enfrentamos. Se observa la tarea de declarar a los principados y potestades el plan eterno de Dios y de ponerlos bajo sumisión al Señor mediante el ejercicio de nuestra autoridad delegada por unión con Cristo. Para esto se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Además, Cristo mismo mora en nosotros y somos un cuerpo con él. El diablo y los poderes malignos que libran guerra contra nosotros, aunque ya han sido derrotados por el Señor Jesús, todavía tienen libertad para seguir atacándonos, para estorbar nuestro ministerio. No hay por qué temer. Solo Jesús es el Señor y nosotros tenemos la victoria con él. Somos vencedores en Cristo. Sin embargo, debemos aprender a ser fuertes en Cristo. Aunque el enemigo nos atacara, Dios ha provisto cuanto necesitamos para ser soldados victoriosos. Amén. Estad pues firmes. Ahora que Pablo ha dado su principal mandamiento, estad firmes. Versículo 14. Prosigue con 4 participios de imperativo. Versículo 14 al 16. Ciñendo, vistiendo, calzando, tomando. Estos van seguidos del segundo verbo imperativo. Tomar. Versículo 3. Vine, dice que significa recibir con una recepción intencional y bien dispuesta lo que se ofrece. Tomar con la mano, agarrar, asir algo. Permaneced firmes. La victoria es nuestra. En el nombre de Jesús todo es posible. Los versículos 14 al 20 en su totalidad dependen por tanto del pensamiento expresado en el versículo 14. Estad pues firmes. Todas las otras ideas se hallan a esta meta última. Firmes. Estad firmes, para alcanzar la cual se proveen la armadura y el poder divino. Los adversarios son descritos en detalle para que el lector pueda conocer la naturaleza de aquellos quienes tienen que resistir. Fortaleceos. Con esta panorámica como base volvemos donde comienza Pablo. El apóstol utiliza aquí un mandato en forma pasiva, sed fortalecidos, el cual destaca la idea de que la fuerza es de obtenerse de una fuente externa y corresponde a la voz pasiva de Efesios 3, versículo 16, que dice, para que os dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu Santo. Luego dice que dicha fuente externa es el Señor. Amén. Primera de Samuel 30, capítulo 30, versículo 6
y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, mas David se fortaleció en Jehová. Zacarías, fíjese cómo nos está diciendo, ¿cierto? ¿Quién era la fortaleza para él? ¿Quién era la fuente? Zacarías en capítulo 10:12 dice, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminaban en su nombre, dice Jehová. Y yo los fortaleceré en Jehová, ¿sí ve? Y caminarán en su nombre, dice Jehová. En Efesios capítulo 6:10 habla sobre la fuente de poder que el creyente tiene en el Señor. Y esa expresión, fortaleceos, no solo describe a la persona con la que los lectores han sido unidos, sino que también se refiere a las condiciones en que viven en el reino de la luz. Efesios 5:8, capítulo 5, versículo 8. Ya no están sujetos a la tiranía de una vida bajo el control del príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2:12. Sino que se hallan bajo el gobierno de Cristo el Señor. Este es un versículo muy importante que cada creyente debe vivir en el poder que tiene Jesús, o sea, fortalecidos en su poder. Pablo dice que los creyentes tienen acceso a este amplio poder divino, que ya ha demostrado ser suficiente para vencer la poderosa oposición satánica. Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 21. En el Antiguo Testamento se encuentra una lectura en la cual se expresa el poder tan grande de nuestro Dios. Isaías capítulo 40, al 40, versículo 26. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Es probable que el apóstol Pablo estuviera pensando en este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, cuando escribió el versículo 10 de Efesios 6. Tan hermoso, ¿cierto, hermano? Señor. El enemigo que enfrentamos. ¿Seguimos, hermano Miguel? Sí, hermana. ¿Seguimos? Siga, hermana. Ah, bueno. Está en el Espíritu, hermano Miguel. Gloria al Señor. El enemigo que enfrentamos. Después de hacer llamamiento a todo creyente a fortalecerse en el poder y la fuerza del Señor, poniéndose toda la armadura de Dios, Pablo presenta las razones de su grito de guerra en los versículos 11 y 12, diciendo que, vamos con el primero, necesitan estar firmes contra las acechanzas del diablo. No se enfrentan a enemigos humanos. Amén. En el versículo 11, ¿sí ve? Se necesita estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 12, no se enfrentan a enemigos humanos. Amén. Luchan contra una jerarquía o ejército completo de seres sobrenaturales y perversos que han infiltrado por completo los cielos y ejercen gran control sobre la tierra en el versículo 12. El estar firmes del versículo 14 es una repetición de los dos anteriores. El 11 y el 13, reforzando la idea de que es el mandato principal en torno al cual gira todo lo demás, dice que la construcción de estar firmes contra, versículo 11, en el griego es una expresión militar del por y contra que utiliza Pablo en estos versículos. De acuerdo a Pablo, este planteamiento militar no va dirigido contra los hombres, sino contra el diablo y sus poderes demoníacos. La referencia que hace Pablo al principal enemigo del creyente llamándolo el diablo, versículo 11, y Efesios capítulo 4, 27, versículo 27, capítulo 4, versículo 27, es única en sus escritos. El apóstol solo utiliza este término en Efesios y Hebreos capítulo 2, versículo 14. El título que más se emplea para referirse al diablo es Satanás. Como también el maligno, es el presente capítulo de nuestro estudio, versículo 16. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 3, también lo establece, el maligno.
En 2 Corintios 11, versículo 3, lo llama la serpiente. Y el Dios de este ciclo, en 2 Corintios 4, versículo del 3 al 4. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, lo llama Belial. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, lo llama el tentador. Además, tenemos toda la descripción de los principados y potestades, y que incluye al diablo, al ser este el supremo principado cósmico maligno. Pero no solo nos enfrentamos al diablo, sino que luchamos contra sus acechanzas. Capítulo 6, versículo 11. Acechanzas. En la traducción del término griego metodeina, que siempre se utiliza en el sentido negativo en el Nuevo Testamento, dice que significa astucia, engaño, estratagema. En Efesios 4, capítulo 4, versículo 14, se traduce por artimaña del error, con mirar al arte singular del engaño. O esa que la idea detrás de la metodeina es el engaño. El apóstol nos advierte que todo el sistema de guerra del diablo contra nosotros se basa en la mentira. El comentarista dice que Satanás tiene un método de lucha por particular, ya que consiste en artimañas. Sus batallas son la embestida de emboscadas repentinas. No pelea en un campo de batalla, sino que emplea el asalto súbito y el ataque artero y feroz. Descripción del conflicto. En la práctica de la guerra espiritual te habrás preguntado, ¿qué debo hacer? Y lo más lógico es investigar cómo está organizado el enemigo y el ejército del cual soy soldado. Para ello debemos acudir a la información bíblica y la inteligencia espiritual de Dios que han hecho los guerreros de campo en los territorios dominados por las tinieblas. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, 21. Porque no luchamos contra sangre, carne o gente como nosotros, sino con espíritus malvados que actúan en los aires. Ellos tienen mando y autoridad sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. No luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, utilizamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto está en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Amén. ¿Quiénes son los personajes involucrados en el conflicto? El reino de la luz. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Los ángeles, los querubines, los arcángeles, los serafines, los ángeles y la iglesia, hermano, está involucrada en este conflicto. Y el reino de las tinieblas está Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores, los demonios, los huestes espirituales, poderes, señoríos, dominios, tronos, nombres, hombres, están en esos personajes que se involucran en el conflicto. La estructura del reino de la luz. Detallemos la estructura del esquema anterior. Dios es trino, trinitario. Él es el rey del reino de la luz, es el máximo comandante del ejército celestial. Su anhelo es reinar donde quiera que no lo es. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Los enemigos que enfrentamos. Sin duda el versículo 12 Hermana, Señor. Fami, ¿sabe que ese versículo hay muchos cristianos que dicen que ellos se pueden tatuar porque interpreta ese versículo de que Cristo tenía un tatuaje en la pierna? Ah, Pero en otras versiones dice que esa escritura la tenía en su vestimenta a la altura del muslo y no en el muslo. imagínese. Depende de la traducción. Amén, amén, sí. Apocalipsis 19, 16. Sí, señora. Ah, bueno. Perdón, niña Fanny, señorita, aunque se tarde un poquito. Es una broma. Amén, tranquila, mana. Es ese Apocalipsis, en la que dice el hermano Miguel, fíjese cómo se agarran, ¿no? Esa gente. Hay Pero cristianos que se tatúan y se hacen imágenes en el cuerpo, se hacen cruces, se hacen figuras, ¿no? Y dicen, no, pero es que en la escritura dice, ¿no? Y que Cristo tenía un tatuaje a la altura del muslo, ¿no? Pero es que en otras versiones más actuales dice que no es así, no que lo tuviese en la pierna, sino en la vestimenta a la altura del muslo. correcto, amén, así A la es. altura. Pero ahí mismo en la palabra dice que no se hará usted nada en la piel Lo y no dice, se hermano, rasurará la claramente. cabeza. También está Sí, escrito en la hermano. palabra. Sí, lo dice, Sí, hermana. ¿Eh? ¿cierto? Usted, sí, yo lo he leído y dice que no se hará nada en la piel, no tendrá, o sea, que uno no debe hacerse nada en la piel, nada. Mm. No habla de no habla de tatuajes, sino una palabra que no recuerdo en este momento. Y dice que ni te rasurarás la cabeza, o sea, no se haga ninguna raya como hoy en día vemos, hasta la ceja y todo eso no se puede tampoco. Dice ahí, ¿no? En la palabra. Y Amén. dice ahora los enemigos que enfrentamos. Sin duda el versículo 12 de Efesios 6 es uno de los más notables de toda la Biblia sobre la guerra espiritual. Pablo dice claramente que luchamos contra principados y potestades de alto rango y una maldad completa sobrenatural. Lucha en griego es pale, un término que solo aparece esta vez en el Nuevo Testamento. En el atletismo griego se refiere a una competencia entre dos, cada uno de los cuales trata de derribar al otro. Cuando consideramos que al perdedor de una competencia griega de lucha se le sacaban los ojos, perdiendo la visión para el resto de su vida. Podemos hacernos una idea de la reacción que despertaría en los griegos la ilustración del apóstol Pablo. La lucha de los cristianos contra los poderes de las tinieblas no es menos desesperada ni omisa. El cambio de la metáfora que hace Pablo del soldado o la del luchador no debería sorprendernos, ya que a veces en el combate cuerpo a cuerpo, el soldado también es luchador. El apóstol quizás utilizó esta imagen del luchador más que todo para destacar este punto. Hasta ahora el apóstol Pablo ha estado hablando en general de los principados y potestades malignos. En Efesios capítulo 1, 21 hizo una quíntuple clasificación de esos poderes. 1, principado. 2, autoridad. 3, poder. 4, señorío. 5, nombre. Y luego en Efesios capítulo 4, versículo 8, se refirió a la cautividad. Obviamente es un concepto de poder perverso. En Efesios capítulo 3, 10, Pablo menciona los principados y potestades. Observe que en Efesios capítulo 4, versículo 27, habla por primera vez del diablo. Ahora, note en Efesios capítulo 6, él reúne al diablo, versículo 11, el maligno, versículo 16, y los principados y potestades, el versículo 12. Por primera vez afirma de modo claro lo que había estado diciendo tácitamente, que nuestra batalla con el diablo no es contra él en persona o de forma individual, sino por medio de los ataques que nos lanza por medio de los principados y potestades cósmicos malignos de alto rango. Esta es la tercera vez en Efesios que Pablo utiliza sus términos básicos para referirse a los principados y potestades perversos. Archai, principados, y exousia, potestades o autoridades. Efesios capítulo 1, 20 y Efesios
capítulo 3 al 10. Pablo no trata de ser técnico en este pasaje, sino que simplemente acumula palabras para describir la imponente y compleja jerarquía de lo sobrenatural maligno contra la cual está en guerra el creyente. Y lo mismo sucede en Efesios capítulo 6, versículo 12. El apóstol coloca de los principados y potestades una expresión que no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Tous cosmacratoras, tou escotous, toutu, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Varios comentaristas han llegado a la conclusión de que esta no fue una expresión inventada por Pablo, sino que la tomó el mundo en que vivían los creyentes. Agrega que dicha expresión era corriente en la tradición mágica, como en el mundo de la astrología y todo eso. Pablo escribió esta epístola. Los creyentes que en otro tiempo habían adorado a otros dioses, como ejemplo a la Artemisa Efesia o la diosa Diana, Serapius u otras deidades, con supuesto poder mágico o cósmico, ahora Pablo les está instruyendo en cuanto a la consideración de cómo deben cuidarse de los espíritus en que antes ponían su fe. Las deidades paganas son emisarios del diablo mismo, a los cuales hay que resistir con la poderosa armadura de Dios, lo cual nos recuerda la recomendación que nos hace Pablo de los ídolos y los demonios. Vamos a Primera de Corintios. Esto está en Primera de Corintios, perdón, capítulo 10, versículo del 20 al 21. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahí nos está hablando. O sea, de tener mucho cuidado con las idolatrías, ¿no? No solamente imágenes, sino muchas veces en el corazón se guardan. Y dice, Pablo quiere que los cristianos se den cuenta que al participar en las deidades paganas, las ofrendas traídas a ellas ponían a las personas bajo su influencia, lo cual se debía a que los cultos paganos eran instrumentos de Satanás. A veces nosotros decimos, demos ofrenda de alabanza a Dios, ofrenda de palmas. ¿Qué tipo de ofrendas se le dan a Satanás? Podemos mencionar algunas de ellas. Demonios de materialismo, intelectualismo, el culto al yo, la búsqueda del poder, del placer y de las posesiones. En la esfera religiosa contamos con lo mismo que los efesios tenían, con excepción del templo físico de Artemisa. Ocupando su lugar están los muchos santuarios materiales, además del templo místico de la nueva era. Por otra parte, el ocultismo y el satanismo, ¿cierto? Ay, perdón. El ocultismo y el satanismo. Perdón. El ocultismo y el satanismo moderno, que se ha extendido tan rápido por todo el mundo. Estos son una réplica de los aspectos más viles y groseros del mundo espiritual religioso que se daban entre los practicantes de la magia en tiempos de Pablo. Y desde atrás viene todo esto. En la mayor parte del mundo, los dioses de los no cristianos son muy semejantes a aquellos de Efeso. Aunque tengan diferentes nombres, las potestades cósmicas malignas de alto rango controlan estos sistemas contemporáneos de deidades, espíritus y magia. Gracias a Dios que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos de redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14, hermanos. La palabra de Dios establece que el cristiano ha sido libertado de las tinieblas. Por lo tanto, no hay que temer, y aunque tengamos una lucha feroz contra el poder de las tinieblas, la victoria es nuestra por la sangre de Jesucristo. Por último, el apóstol Pablo dice que nos encontramos en guerra con huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Pablo termina su lista de poderes haciendo una mención global de todas las clases de espíritus hostiles, en la que los creyentes tienen que estar preparados para enfrentarse a todas las fuerzas malignas en la batalla. Pablo estimula a los soldados cristianos a poner de relieve el terrible enemigo al que son llamados a enfrentarse. Su posición, principados, potestades, el diablo mismo, no son subalternos, sino adversarios de alto rango, la nobleza y los caudillos del mundo espiritual caído. En cuanto a su cargo, tienen por campo de acción las tinieblas de este siglo, donde ejercen su dominio imperial. En cuanto a su esencia, no están estorbados por un cuerpo animal, sino que son espíritus, y en cuanto a su carácter, son malignos. Su capacidad para hacer el mal solo se ve superada por el deseo de producirlo, y su naturaleza es perversa. Su encomienda también, y su obra tiene ese mismo carácter. Son simplemente malos en su esencia, como en su actuación. Por tanto, he aquí al enemigo y sus ejércitos con quien peleamos. Armas ofensivas y defensivas. Efesios capítulo 6 del 14 al 17 son defensivas, con la posible excepción de la espada del espíritu. Esto, ya que un guerrero que jamás ataca a su enemigo y se limita solo a defenderse está atrapado, y un ejército que hace lo mismo no es apto para la guerra. Del mismo modo, una iglesia que no se lanza a la batalla, sino que permanece quieta a la defensiva, ya no ha sido derrotada. En la guerra espiritual, la mejor defensa consiste en atacar. Pablo describe una armadura que es tanto ofensiva como defensiva. Aunque el escudo, el yelmo de la coraza y el cinto fueran todos defensivos, el resto de las piezas tenían carácter ofensivo. El escudo redondo de los primeros legionarios romanos hacía mucho que había sido alargado. Scutum. 2/3 del mismo les cubrían ahora el cuerpo y 1/3 protegía a su compañero de la izquierda. Esta inteligente innovación fomentó las filas apretadas, ya que cada luchador dependía en parte de su vecino. Pablo omite el pilum, la jabalina, del legionario y el plugio, daga. Sin embargo, esta última se llevaba en el cinto y puede considerarse implícita en el ceñido de los lomos. El pilum servía más para desarmar que para matar al enemigo. La ausencia de estas cosas no justifica el considerar el gladius, espada, como un arma defensiva, ya que era la pieza principal con que contaba la devastadora eficacia militar del ejército romano. Fíjese las armas ofensivas que Dios nos da, las defensivas, ¿no? Para sostenernos. Amén. Bueno, hermanos, es como una directriz, ¿no? Que la Biblia nos da, un manual, guía. una guía. Dios nos da un manual de vida espiritual, de guerra espiritual. Todo está escrito. Todo Dios lo dejó tan escrito, organizado para que nosotros verdaderamente escudriñemos más, porque él todo lo deja claro para que nosotros estemos más atentos, despiertos, Preparados, vigilantes. qué bien, Amén. sí, vigilantes, eso. Está buenísimo ese estudio, buenísimo. Amén. Y uno ponerse a escudriñar cada versículo, cada cita bíblica, qué bueno, Como dices, todo está bien explicadito, todo, para que estemos como atalayas, como centinelas, alerta, alerta, en las artimañas del enemigo cuando vienen a atacar, pues nosotros tenemos ya las armas, la palabra, estar equipados. Es que tenemos todo, gracias a Dios. Nos falta Amén. es agarrarnos de esa palabra, de verdad que sí, qué bendición. De verdad, Amén. hermana, gracias. Amén.